Pese que Cristiano Ronaldo se denomina a sí mismo Mr. Champions, aunque realmente el auténtico es Paco Gento, que alzó en 6 ocasiones el torneo continental con el Real Madrid y posee más historia que Ratatouille o Mbappé. Bueno, fuera de bromas, este video va a ser serio explicando la historia de este gran futbolista. Francisco Gento López, más conocido como Paco Gento, fue un futbolista español que se desempeñaba como extremo izquierdo, jugador histórico del Real Madrid Club de Fútbol, club en el que desarrolló casi la totalidad de su carrera deportiva y en el que alcanzó sus mayores éxitos y reconocimientos mundiales. Es recordado como uno de los jugadores más verticales y veloces de su época. Nació en 1933 en la localidad cántabra de Guarnizo, perteneciente al municipio de El Astillero. Hijo de un chofer de camión, dejó los estudios a los 14 años para ayudar a su padre y cuidar de las vacas que tenían en una pequeña finca. Comenzó a jugar a la edad de 15 años, siendo cadete en la SD Nueva Montaña en 1948, club donde compaginaba el fútbol con el atletismo, merced al cual adquiriría la velocidad que le haría famoso en el futuro, con la ilusión de jugar en el Racing de Santander. Posteriormente pasa a la primera categoría regional de Cantabria, fichando por el Unión Club de El Astillero, y debuta en la tercera división de España en la Sociedad Deportiva Rayo Cantabria, que por aquel entonces desempeñaba las funciones de equipo filial del Real Santander, actual Real Racing Club de Santander. Que había conseguido asentarse en la primera división de España y en el que finalmente recala, cumpliendo así uno de sus sueños de niño, en la temporada 1952-53, con el que disputaría únicamente 10 partidos de liga en los que anotó 2 tantos, para a la edad de 20 años unirse a la disciplina del Real Madrid Club de Fútbol bajo el mandato del presidente Santiago Bernabéu. Tras debutar en primera división el 22 de febrero de 1953 frente al Club de Fútbol Barcelona en los antiguos campos de Esport, se unió al Club Blanco en la temporada 1953-54, y en él permanecería durante 18 años, tras los cuales se retiraría de la práctica del fútbol profesional y comenzaría su carrera como técnico, donde entrenaría entre otros equipos al Castilla CF, primer filial del Club Blanco, y a sus categorías inferiores. Con el equipo madridista conseguiría 12 campeonatos nacionales de liga, récord del torneo, el primero en su año de debut. Este título fue la primera liga ganada por el club en 20 años. Formó parte de la que ha sido considerada una de las mejores delanteras de todos los tiempos en la historia del fútbol, junto con el húngaro Ferenc Puskás, el francés Raymond Kopa y los hispano-argentinos Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial. Con estos jugadores logró la hazaña aún no igualada de conquistar 5 Copas de Europa consecutivas, correspondientes a las 5 primeras ediciones del torneo, en los años 1955, 56, 1956, 57, 1957, 58, 1958, 59 y 1959, 60. A lo que sucedería una más en la temporada 1965-66, en el denominado Madrid de los Yeye, formado en su mayoría por jugadores nacionales. Lo que le sirvió para convertirse en el único jugador de la historia que ha ganado 6 Copas de Europa, el trofeo más prestigioso a nivel de clubes en Europa, y cambiar el rumbo de la entidad, para convertirse en el equipo dominador de España y Europa. Sumaría también 2 títulos de Copa de España, además de coronarse como primer campeón mundial de la historia al conquistar un nuevo trofeo, la Copa Intercontinental en 1960, disputada entre los campeones de Europa y Sudamérica, que venció asimismo en su primera edición, donde marcaría un gol en la victoria global por 5-1 frente a Club Atlético Peñarol de Uruguay. Hasta el 30 de abril de 2022 fue el jugador que más títulos poseía en la historia del Real Madrid, momento en el que fue superado por Marcelo Vieira. Fue considerado como el extremo más rápido de todos los tiempos por diversos medios y compañeros de profesión, como manifestó, por ejemplo, un defensor del equipo inglés Manchester United Football Club tras enfrentarse a él. Gento corre mucho, pero lo peor no es cómo corre, lo peor es cómo se para. Su velocidad acarrearía problemas incluso a sus compañeros, que sufrían para seguir el ritmo del cántabro, hasta que Héctor Rial, compañero en el club, le instruiría para sacar un mejor provecho de sus habilidades. Disputó 44 partidos con la selección nacional de España, de los cuales 1 con España B, y llegó a formar parte de la selección mundial que se enfrentó en 1963 a la selección inglesa para conmemorar el centenario de la Federación de Fútbol de Inglaterra, FA.
Igualmente formó parte integrante de la plantilla de la selección española que participó en la fase final de la Eurocopa de Fútbol de 1964, y si bien no jugó en la misma, jugó partidos correspondientes a la fase clasificatoria, siendo definitivo su gol frente a la selección de Irlanda del Norte, en el partido de vuelta de los octavos de final disputado en Belfast, por haber formado parte integrante de aquella plantilla presentada en la fase final del torneo anexo. Equipos participantes en la Eurocopa 1964, oficialmente es poseedor del título de acuerdo a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, UEFA. Con España consiguió anotar un total de 5 goles, y sumó un total de 23 victorias, 8 empates y 12 derrotas. Su debut se produjo el 18 de mayo de 1955 en un amistoso frente a la selección de Inglaterra que concluyó con empate a 1, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, 18 de mayo de 1955. Su último partido fue el España 6, Finlandia 0 el 15 de octubre de 1969 en la línea de la Concepción, Cádiz, clasificatorio para el Mundial de México, 1970. Al momento de su retirada era el tercer máximo goleador de la historia del Real Madrid CF, donde militó 18 temporadas, únicamente superado por sus excompañeros de equipo Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás, siendo todos integrantes del recordado Madrid de Di Stéfano o Madrid de las 5 Copas de Europa, señalado por la UEFA como uno de los mejores equipos de la historia. No en vano, ostenta el récord de ser el jugador que ha conquistado más Copas de Europa con 6, actual Liga de Campeones de la UEFA, y el que más títulos de Campeonato de Liga de España conquistó con 12. Al citado palmarés sumó otra Copa Intercontinental que acreditó al club como el mejor del mundo de jure. Cuando se retiró del fútbol el 21 de mayo de 1971, tuvo breve un paso por la política. En 1996 el gobierno de Cantabria le concedió la medalla de oro al mérito en el deporte cántabro. Además es hijo predilecto de El Astillero, donde se le ha dedicado el nombre de una calle. También ha recibido la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo, 2001, 2 medallas de oro al mérito deportivo, la Cruz de Isabel la Católica, medalla de Cisneros de la Ciudad de Madrid y las insignias de oro y brillantes del Racing de Santander y del Real Madrid Club de Fútbol, donde fue nombrado además en 2001 embajador del club en Europa. El 20 de septiembre de 2015 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Tetuán en Santander.